Cuando hablamos de educación tenemos que referirnos al aprendizaje y bueno, hay muchos autores que indican que el aprendizaje se desarrolla en la interacción con ese medio y eso es lo que ocurre, realmente ocurre. Ahora vamos a ver por eso la situación significativa. ¿Por qué la situación significativa nos va a ayudar en este proceso de aprendizaje? Cuando nosotros revisamos el currículo nacional, en el currículo nacional existe un párrafo en el que se indican las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. Sería bueno leer toda esa parte. Sin embargo, aquí solamente he considerado algunos puntos. Y los puntos que indica dice, partir de situaciones significativas, que es el tema que vamos a tratar. Generar el interés y disposición como condición para el aprendizaje, aprendo haciendo y en fin, como ustedes pueden observar en la diapositiva, existe varias orientaciones, por ejemplo, partir de los saberes previos, construir el nuevo conocimiento, aprender del error o el error constructivo, generar el conflicto cognitivo, mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, promover el trabajo cooperativo. Sin embargo, acá yo diría que sería mejor promover el trabajo colaborativo, donde todos van a intervenir, promover el pensamiento complejo. Y esto se encuentra en el currículo nacional. El aprendizaje por eso es social. ¿Por qué? Porque aprendemos en la interacción con el medio. ¿Cómo el niño aprende a hablar? Aprende a hablar porque escucha a mamá, papá o a las personas que le rodean a pronunciar determinadas palabras. A veces me sorprende los niños de 2 o 3 años que comenten algunas cosas, como por ejemplo, es su imaginación. Cuando nosotros comentamos sobre un hecho, es su imaginación, es su creatividad. No me interrumpas, que estoy muy concentrado. A veces dicen los niños, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué dicen esto? Porque repiten lo que los padres también indican. Entonces, los niños están en toda esa capacidad de experimentar y nosotros también, porque cuando vamos a un lugar siempre estamos con esta capacidad de estar experimentando y de crear. Cuando tenemos alguna dificultad, ya sea en nuestra vida profesional, ya sea en el deporte, ya sea en tu hogar, siempre estamos creando, buscando nuevas alternativas. Y utilizamos todos esos recursos que están en nuestro contexto. Estos recursos nos van a permitir experimentar, crear y no podemos desperdiciar aquello que tenemos en el contexto. Sin embargo, cuando nosotros realizamos nuestra planificación, por ejemplo, la planificación anual, ¿qué se hace primero? El diagnóstico. Y cuando se hace el diagnóstico, se ve la situación de la institución educativa y del estudiante. De la institución educativa, su ubicación geográfica. También el contexto en el que se desarrolla, quizá en la ciudad, quizá en una zona rural, quizá en la costa, quizá en un lugar de la selva, en la zona yunga, en fin, en diferentes lugares. Hay que ver esa ubicación, porque de acuerdo a ello también varía el contexto. No solamente eso, sino también ver de la institución educativa cuál es la característica socioeconómica de ese lugar, de ese pueblo, de esa zona. Pero también vamos a ver en los estudiantes, ¿qué cosa vemos? Las características físicas, psicológicas. ¿Cuáles son esas características que tiene el estudiante? No, las físicas y las psicológicas, las características socioeconómicas y culturales. ¿De qué contexto viene? Porque esas características culturales, por ejemplo, son diferentes si es que es de la selva o si es de la sierra. Aún siendo de la sierra, si es de Apurímac y del Cusco, van a ser diferentes las características, diferente el contexto. Entonces hay que validar ese contexto. Por ejemplo, yo he enseñado en diferentes lugares. En la sierra he enseñado en una zona rural, en una zona muy pequeña donde enseñaba en un colegio de multigrado y tenía 3 secciones a mi cargo.
cuarto, quinto y sexto grado en primaria, pero quedaba en una zona rural. Entonces ese contexto es muy diferente a otro en el que trabajaba en un distrito. Y en el distrito ya enseñaba en secundaria. Por ejemplo, en el primero la gente se dedica a la crianza de ganado vacuno, a la siembra de papas, de ocas. Entonces las personas tienen una característica y la otra, en este distrito, pues también criaban vacas, pero la gente eminentemente se dedica al sembrío de los cereales. Abundante trigo, abundante habas, maíz, pero también enseñé en la capital de la provincia. Entonces aquí en la capital de la provincia ya la situación o el contexto es tan diferente a estas dos, donde es un poquito más una ciudad pequeñita, donde también la actividad económica va dedicada a la crianza del ganado, a la siembra de diferentes productos, como por ejemplo el alfalfa, que es el forraje del ganado, o sembrar maíz, papa, no a gran escala, sino a pequeña escala. Y el contexto de la costa también varía, y varía de una institución educativa a otra. El contexto de las instituciones educativas son diferentes, pese a que estas puedan quedarse ubicadas a algunas cuadras de distancia nada más. Entonces en la costa también tuve la oportunidad de trabajar en una institución educativa de Los Olivos y en dos instituciones educativas de San Martín de Porres. Y el contexto era muy diferente. También las características psicológicas, culturales de los estudiantes eran muy diferentes. Entonces, ese contexto es la que hay que valorar, ese contexto es la que hay que indicar cuando hablamos de la institución educativa y también de los estudiantes, porque el contexto de los estudiantes, de cómo es sus características, varían. Aun cuando les dije, aun cuando son estudiantes de una institución educativa y el otro pues de otra institución educativa que está pues a 6 cuadras, porque en la ciudad, en Lima, hay instituciones educativas que se encuentran pues a 6 cuadras, a 7 cuadras. Entonces dentro de un mismo distrito hay muchas instituciones educativas. Entonces aquí hay que valorar qué cosa, en los estudiantes, esas características físicas, psicológicas, las características socioeconómicas, culturales, el interés, los intereses que tienen los estudiantes, las problemáticas, las necesidades personales, las necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los intereses de los estudiantes, hay una gama de intereses. Cada estudiante es un mundo. Sin embargo, vamos a considerar esos intereses generales de los estudiantes en la institución educativa. Pero ¿para qué hacemos este diagnóstico? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, aquí vemos los problemas, la problemática de la zona, la problemática del estudiante. Y cuando el estudiante aprende, ¿cuándo aprende? Cuando aquello que le enseñas está muy cerca a las necesidades de aprendizaje de ellos. Porque muchas veces ellos nos cuestionan y nos dicen, pero ¿para qué voy a aprender yo esto? Pero cuando está cerca a sus necesidades, a sus intereses, entonces el estudiante aprende. ¿Y qué es lo que nos permite este diagnóstico? Justamente aquí seleccionar esos problemas, esas necesidades y plantear una situación significativa. Por eso es importante primero plantear el diagnóstico y luego ver las situaciones significativas. Y cuando se parte de las situaciones significativas, esta situación significativa debe de responder a los intereses del estudiante. Y si responde a los intereses del estudiante, también debe de ofrecer esa posibilidad de ir aprendiendo. ¿Para qué? Sobre el problema y para resolver el problema. Y es que cuando se presenta esta situación significativa en el estudiante, se empiezan a aflorar esos saberes previos que tiene. No vamos a decir que un niño de educación inicial, que es la primera vez que va a su aula, va sin saber nada. No, también lleva conocimientos desde su casa a la institución educativa. Y entonces esos saberes previos
se afloran cuando se plantea una situación significativa y va a establecer una relación con la nueva situación, tal como decía Albert. Pero para ello, esta situación significativa debe ser desafiante, debe ser retadora y que permitan el desarrollo de aprendizaje de un menor nivel a un mayor nivel. Permite, ¿qué cosa? Movilizar una serie de capacidades, de habilidades, de conocimientos. Y estas situaciones, si son experiencias reales, son mucho más ricas, por supuesto. Y entonces, en esta situación significativa debemos de tener un contexto. Hay que describir ese contexto, ese problema hay que describir. ¿En qué escenario ocurre? ¿No? ¿Cuál es la oportunidad de aprendizaje de este hecho? ¿Cuáles son las causas, los efectos? Y por otro lado hay que plantear ese reto. Cuando planteamos el reto, debemos de plantear preguntas retadoras, pero que estas preguntas sean abiertas, no cerradas, donde el estudiante tenga la oportunidad de decir sí, no. Hay que darle una pregunta abierta para que el estudiante argumente. Y justo en esta pregunta abierta pueden aflorar esos saberes previos que él tiene. Debe de tener un propósito, una intención pedagógica, aquello que va a aprender. Y un producto, hay que ver qué producto se puede lograr al trabajar esta situación significativa. Y aquí tengo algunos ejemplos. Generalmente dicen, los ejemplos clásicos son ¿cuáles? Los docentes de la institución educativa han observado que los estudiantes llegan continuamente tarde. Y acá estoy viendo otro hecho, y es un problema que se ve en la institución educativa, que es la situación de los kioscos. ¿Qué tipo de alimentos se venden en los kioscos? ¿Y qué es lo que prioritariamente compran los estudiantes? No, en el kiosco sí se vende porque se le obliga a vender también productos que van a hacer bien a su salud. Y acá dice, en la institución educativa somos los mejores. Se ha observado que en el kiosco se ofrece comida chatarra como gaseosa, snacks, productos ultraprocesados que contienen altos niveles de conservantes, azúcares y grasas que no aportan nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento, aprendizaje y bienestar de los estudiantes. También ofrecen frutas, huevo duro, bebidas preparadas de frutas, chicha, comida, alimentos que sí aportan proteínas, vitaminas, minerales y cantidad necesaria de carbohidratos que beneficia el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. Sin embargo, estos alimentos tienen un consumo mínimo. Y aquí estoy describiendo un problema. ¿Que es real? Claro que es real. Entonces, esto nos permitiría desarrollar algunos aprendizajes en algunas competencias, claro que sí, pero nos faltaría aquí indicar cuál es la pregunta retadora. Y entonces, yo me permito presentar esta pregunta retadora, ¿no? ¿Cómo podemos promover hábitos de alimentación saludable en nuestra institución para mejorar la salud y el rendimiento de los estudiantes? Es abierta. Y vamos a ver ahora, yo puedo trabajar esta situación significativa de manera transversal en todas las áreas. Muchas veces eso no ocurre. No puedo trabajar de manera transversal en todas las competencias y en todas las áreas. Sin embargo, existen directivos que dicen, bueno, en esta primera unidad vamos a trabajar esta situación significativa de manera transversal. ¿Y qué es lo que ocurre? El maestro sí pone la situación significativa en su unidad de aprendizaje, la pone, la considera, pero la trabaja y no. ¿Por qué? Porque esta situación significativa, si bien es cierta que es transversal, pero no abarca todas las competencias. Entonces, esta la pueden trabajar algunas áreas con algunas competencias. Por ejemplo, el área de ciencia y tecnología. Por ejemplo, el área de personal social, el área de educación física. No, en personal social tenemos 2 competencias. Entonces, ¿qué competencia podría trabajar? En educación física,
tenemos la competencia de asume una vida saludable. Y aquí tenemos otra situación que esto es, de verdad que es única en casi todas las instituciones educativas de nivel educativo de primaria. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Dicen la institución educativa del nivel educativo de primaria, en el desayuno escolar ofrece a sus estudiantes latas de leche, pan, huevo duro, que aportan proteínas, vitaminas, carbohidratos muy necesarios para el desarrollo intelectual y físico del niño. Estos alimentos en su mayoría no se consumen porque los niños llevan en su lonchera galletas, chisitos, snack y productos ultraprocesados que contienen altos niveles de conservantes, azúcares y grasas. Productos que no aportan los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento, aprendizaje y bienestar de los estudiantes. Esto es una problemática. Cuando usted ve a los niños que sacan la lonchera, ¿qué sacan de la lonchera? Sacan ese juguito que viene ya preparado, que tiene muy poca cantidad de fruta, pero que sí tiene gran cantidad de azúcar. Traen galletitas, caramelitos, chiclecitos y otros productos, ¿no? ¿Y qué pasa con el desayuno escolar? Cuando a los niños le dan, por ejemplo, el huevo duro, el niño a veces ni lo toca, lo deja debajo de la mesa y ni lo come. Pero si el padre sabe que en primaria se da ese desayuno escolar, ¿por qué le compra otras cosas y por qué no le dice al niño que mejor consuma el huevo duro, que es más saludable que aquello que le está dando, ¿no? Esto es un problema y este problema nos va a permitir aprender. Este problema nos va a permitir relacionar algunas competencias, desarrollar algunas competencias, claro que sí. Por ejemplo, en las competencias de comunicación, que comunicación es muy flexible. Comunicación da casi con todas las situaciones significativas, porque son competencias en las que tú puedes trabajar qué cosa, un texto argumentativo, un texto descriptivo, se comunica oralmente en su lengua materna o lee textos o escribe textos. Entonces puede hacer inclusive un texto argumentativo sobre el valor nutritivo de los alimentos. Y miren, así como yo en estos momentos estoy indicando que esto puede hacer, cuando se plantea la situación significativa, ¿qué dicen los directivos? No, acá matemática puede sumar, restar el valor nutritivo. Ciencias sociales puede hacer la alimentación en la época incaica. Ciencia y tecnología puede hacer el valor nutritivo de los alimentos. Y en fin, nosotros suponemos, pero ¿qué dice el maestro? El maestro es el que trabaja en el aula y el maestro dirá, si yo puedo trabajar esto, porque la situación se plantea para trabajarla, para que el estudiante adquiera conciencia. Si yo tengo un área determinada y yo veo que esta situación significativa no va a responder al trabajar la competencia, ¿qué tengo que hacer? Simplemente dejarla y plantear una situación significativa que sí me va a permitir trabajar todos aquellos conocimientos que yo he programado. ¿Por qué? Porque esta situación significativa va a permitir que los estudiantes recuperen esos saberes previos, relacionen el saber previo con el nuevo conocimiento y que aprendan en ese contexto, que se trasladen en ese contexto, por ejemplo, en ciencias sociales. Muchas veces en ciencias sociales, cuando estudiamos un hecho histórico, especialmente en construir interpretaciones históricas, cuando se habla sobre un hecho, tú imaginariamente te trasladas a ese momento histórico, a ese contexto en el que se desarrolla. Más aún si te presentan un video, bueno, tu relación va mucho más cercano a ese hecho histórico, aunque nuestra imaginación muchas veces es aquella que pues te pone en otro contexto y cuando ves el video, a veces un poco que quedamos un poco insatisfechos y decimos, ay, pero yo pensaba que era diferente. Entonces, es necesaria la situación significativa, sí,
pero estas situaciones significativas no son transversales. Y la situación significativa no se puede plantear para cumplir con la unidad y decir, sí estoy trabajando, cuando finalmente no vas a hacer. No, hay que plantearla para trabajarla, para que los niños aprendan. Entonces, a esta situación significativa se le hace la pregunta, el reto cognitivo, igual que en el caso anterior. Aquí hay un problema que esto ocurre y está ocurriendo cada vez más. Bueno, yo tenía un padre que él nació en 1915, imagínense, en el siglo pasado, y pues estudió solamente hasta tercer grado de primaria. Pero él aprendió esas normas de cortesía y esto era exigencia en esa época. E inclusive cuando yo estudiaba, ¿qué se decía? Que se debe de ceder la vereda a las personas mayores o a las mujeres. Pero ahora, cuando estamos en la gran ciudad, no podemos ceder la vereda a las personas mayores. Preferimos cederle la vereda a un joven por determinadas condiciones. A veces es el temor. Y decimos, no, nunca te vayas por la vereda y tampoco te pegues a la pared, porque ahí puede ser presa fácil de la delincuencia. Y entonces por ese motivo ya no hacemos eso. Sin embargo, estas reglas de urbanidad antes sí se llevaban y al pie de la letra, pero esto se va perdiendo. Tal es así que en las grandes ciudades, cuando nosotros vamos en el transporte público, ahí tiene un sticker que dice asientos preferenciales. Y esto es un hecho, ¿no? Que a veces si yo tengo un hijo pequeño, le hago sentar a mi hijito pequeño que tiene 12 años en el asiento preferencial y yo voy parada. Entonces, justamente ese problema es el que se describe acá y dice en la comunidad, se observa con frecuencia que en el transporte público o en lugares de espera como bancos, centros de salud, buses, algunas personas permanecen sentadas sin ofrecer asiento a personas adultas mayores, mujeres con niños en brazos o personas que lo necesitan más. Incluso algunos se colocan los audífonos para no escuchar y observan de manera constante los celulares. Esta situación genera incomodidad y refleja la falta de práctica de valores como el respeto, la empatía y la cortesía. Y esto es un problema que está ocurriendo cada vez más. ¿Que lo podemos tratar en la institución educativa? Sí. ¿Que podemos abordar con algunas competencias? Claro que sí. ¿Y por qué la he puesto? Porque muchas veces hay personas que podemos ir paradas, que no hay ningún problema. Hay personas jóvenes que trabajan de pie todo el día y que de veras a veces necesitan sentarse. Pero hay personas que van con su niño en brazo y nosotros preguntamos y decimos, por favor, si hay un asiento. Y es bien difícil que alguien le dé asiento, más aún cuando es varón. Es un poco difícil. No les digo que no se le da, claro que se le dé el asiento. Hay algunos que son muy caballeros, algunas señoritas que también muy atentas y algunas personas mayores que también son muy atentos, que sí le dan asiento. Pero en algunos casos es un poco difícil y que esa madre o ese padre vaya con el hijo en brazos y agarrándose con la otra mano del pasamano, no es fácil, no es sencillo. Y por eso había planteado esta situación significativa que no sé si en alguna institución educativa la han abordado, pero sería bueno abordar esta situación significativa. Aquí tengo otra situación, y esto es un problema real en las ciudades, en todas partes. En el maratón de la lectura, los estudiantes de la institución educativa salieron al parque cercano con la finalidad de disfrutar de un espacio al aire libre que favoreciera la concentración y el gusto por la lectura. Sin embargo, al llegar se encontraron con una realidad preocupante. No había un lugar adecuado donde sentarse, ya que gran parte del parque estaba sucio debido a la presencia de heces de perro y un olor fuerte
a orina. Y esto es una realidad en los parques. Esta situación generó incomodidad y malestar a los estudiantes, dificultando el desarrollo de la actividad. Algunos comentaron que en los últimos años ha aumentado la cantidad de perros en la ciudad y algunos dueños utilizan los parques como espacio para que sus mascotas hagan sus necesidades sin asumir la responsabilidad de recoger los desechos. Dentro de los desechos se considera los heces y la orina. Si bien es cierto que van con su bolsita y recogen los heces, esto provoca que los parques se mantengan sucios con olores desagradables, afectando su uso como espacios recreativos de lectura y de buena convivencia. Esto es un problema que cada vez más se va agudizando. Y quizá aquí escuche algunos comentarios que me digan, ¿no?, que tengo que ser empática con las mascotas. Entonces yo me pregunto, ¿y quién es empático con los niños que quieren ir al parque a jugar, a divertirse? Porque esto es una realidad. De veras que hemos ido, en las grandes ciudades hemos ido al parque, en la maratón de la lectura, en esas actividades, nos hemos sentado y de pronto nos hemos dado cuenta que hay una situación terrible, es un problema. Y esto es un problema que va a permitir que el estudiante desarrolle aprendizaje. Claro que sí. Entonces, aquí yo les estoy presentando problemas que son reales y es mejor presentar a los estudiantes en la situación significativa estos problemas reales. Pero nuevamente le indico que estos problemas se van a abordar de manera transversal, muchas veces no. Y los directivos también tienen que ser un poco más flexibles, porque si no se aborda de manera transversal, que el docente plantee su situación significativa propio de aquello que va a desarrollar. Por eso que para realizar la planificación especialmente se utilizan las primeras semanas del mes de marzo. Pero ocurre que para la planificación muchos directivos dicen, ya, un día, una hora, y es que la planificación no se realiza en una hora. Si nosotros no planteamos estas situaciones significativas en el mes de marzo y donde nosotros tenemos la oportunidad de decir, bueno, con esta situación significativa yo puedo abordar los siguientes temas. Y a lo mejor hay otros que digan, bueno, esta situación significativa no la puedo trabajar definitivamente. Y cuando les digo de temas, algunos me van a decir, usted está trabajando por contenidos. Recuerden ustedes que el enfoque por competencia no niega los contenidos, ni los temas, ni los conocimientos. Esos están ahí, porque si no, ¿cómo logramos que ese estudiante sea competente? Si no hay conocimiento, si no hay temas, tenemos que ver esos temas que tiene esa competencia, pues. Ese contenido que tiene esa competencia. Simplemente así de sencillo. Entonces, esta situación significativa, por ejemplo, se puede abordar en el área de comunicación, se puede abordar en el área de ciencia y tecnología, se puede abordar en el área de desarrollo personal de ciudadanía y cívica, ¿no?, con las competencias de construye su identidad o convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Sí se puede abordar, pero con las otras áreas vamos a ver si también se pueden abordar. Pero de hecho que con estas tres áreas sí se pueden abordar, se puede trabajar y el estudiante puede aprender, porque si no se haría repetitivo con todas las otras áreas y en lugar de lograr un aprendizaje con el estudiante vamos a llegar al aburrimiento. ¿Saben qué? Todas las áreas están tratando solamente eso. Ya estoy cansado. ¿Y qué hay que darle al estudiante? También variedad. Y en esa variedad va a consistir en que cuando las otras áreas también planteen otros problemas, y el aprendizaje va a ser mucho más rico en cada una de las áreas. Hasta aquí con la situación significativa. Ya en los siguientes videos estaremos viendo cuál sería el propósito y el producto de estas situaciones significativas.
Nos vemos en un próximo video. No se olviden de enviar sus comentarios, ya sean que estén de acuerdo o en desacuerdo conmigo, porque todos vamos a aprender. De esos comentarios también aprendemos cada vez más. Y recuerden que aquí la propuesta que se da no es tajante, no es que esto es lo último, sino que tiene la capacidad de ser flexible, de ser cambiado, de que se pueda dar nuevos aportes. Forma parte de nuestra comunidad educativa e inscríbete en el link que aparece en la pantalla.